Hola, soy Elena. Bienvenidos a Escucha con Amor. Hoy quiero responder una de las preguntas, de las consultas que me habéis hecho. Hay un suscriptor en particular que me escribió por privado en www.escuchaconamor.com y ahí encontró el modo de localizarme y me escribió por privado que no tenía claro la diferencia entre narcisismo o trastorno antisocial o algo así. Es lo que él me expresaba. Creo que es él, no sé si es él o ella, es un nombre anónimo. Pero bueno, en cualquier caso, uno de vosotros, un suscriptor. Para mí, muy queridos todos, de verdad que sí. Y muy agradecida que sigáis este canal. En este caso, lo que más tratamos en este canal es el trastorno de la personalidad narcisista, aunque hay otros tipos de trastorno de la personalidad. Hay varios tipos. Y otra cosa que va ligada a esto es la conducta antisocial, que también puede venir de diferentes fuentes. Puede ser también desde el trastorno negativista desafiante, que es muy propicio en niños hacia la adolescencia, y que está ligado a una conducta antisocial. Por supuesto, un psicópata o un narcisista que se acerque al trastorno o que tenga el trastorno de la personalidad tiene una conducta antisocial. Pero claro, creo que esto induce a error, lo de la conducta antisocial. Porque lo que es obvio, sobre todo en la sociopatía, que es lo que se considera una conducta antisocial, es alguien que es un delincuente obvio, digamos alguien que roba, que asesina, que genera desperfectos en propiedades privadas o en nuestro entorno, ¿no? En cosas públicas también. Cualquier persona que comete un delito y que además es juzgado y va a la cárcel por ello, evidentemente es una conducta antisocial. ¿Qué significa entonces esto de antisocial? Pues que genera un daño a lo social, un daño a la sociedad. Si esto lo tenemos claro, entonces, si pensamos en narcisismo y en psicopatía o psicópatas, entendemos que ellos hacen un gran daño social y por eso se llaman conductas antisociales, que en vez de ir a favor de la sociedad y del crecimiento social, en realidad van en contra de ese crecimiento, van en contra de las normas sociales y del bienestar social, sobre todo del bienestar social. El narcisismo no es lo mismo que el psicópata. El narcisista no es lo mismo que el psicópata. Aunque lo que sí que nos confunde es que a mayor grado de narcisismo tienen conductas psicopáticas y que los psicópatas tienen conductas narcisistas porque tienen el ego de la grandiosidad, del endiosamiento. Entonces, todos los psicópatas tienen ese rasgo de la personalidad narcisista. Y los narcisistas a mayor rango, a lo más cercano o ya teniendo el trastorno de la personalidad, es que tienen conductas psicopáticas, ¿de acuerdo? Pero no son lo mismo. Ya os puse un vídeo de la diferencia entre psicópatas y narcisistas. El psicópata no tiene miedo, no tiene mundo emocional y no siente ningún tipo de empatía emocional, ni hacia sí mismo y por supuesto ni muchísimo menos hacia los demás. El narcisista sí tiene, más allá de la empatía intelectual como el psicópata, sí tiene una empatía emocional, pero hacia sí mismo, no hacia los demás. O si es un narcisismo, según qué grado, sí puede tener hacia los demás empatía, pero bueno, cuanto más narcisismo, más hacia sí mismo y menos hacia los demás. Porque es otro tipo de empatía. La empatía, os recuerdo, en otro vídeo también hablaba de esto, que la empatía tiene varias fases. La primera, que es la intelectual, la cognitiva, la de comprender cómo funcionan las emociones en los demás y empezar a comprender cómo funcionan las emociones desde, bueno, la inteligencia, la astucia, o para manipular, para lo que sea. Pero la primera es desde la inteligencia. La segunda empatía es empezar en el mundo emocional, el sistema límbico del cerebro y el mundo emocional. Normalmente la primera empatía es sentir el dolor hacia nosotros mismos.
sentir cómo nos duelen las cosas, cómo nos afectan, cómo nos alegran, cómo nos hacen infelices. Y en función de eso, el siguiente paso es, si a mí me duele, comprendo que al de enfrente esto también le puede doler. Entonces, la siguiente fase de la empatía sería ir hacia los demás. Y la cuarta fase es la ecpatía, que ya os comenté que os haría un vídeo de lo que es esto. Entonces, teniendo en cuenta estas fases de empatía, que es algo que se va desarrollando, en el caso de los psicópatas se quedan en la cognitiva, en el caso de los narcisistas se quedan hacia sí mismos. Si el grado de narcisismo no es muy alto, también son capaces de sentir empatía hacia los demás, pero dependiendo de qué, en qué y cómo. Según sus heridas narcisistas, según sus egos y sus personajes, y sus carencias en su autoestima que necesiten disfrazar y tapar con todos esos personajes, esas máscaras que siempre os digo egoicas. Entonces, a mayor grado de narcisismo se produce la conducta antisocial porque genera un daño social. Si el narcisista, cuando ya es muy álgido, se dedica a bajar la autoestima a los demás para poderse poner por encima en una autoestima egoica y falsa, se dedica a boicotear el trabajo de los demás o al revés, a ayudar o apoyar a que alguien ascienda mucho porque ellos se aprovechan de esa inercia también para ascender. Pero cuando consiguen, o si lo consiguen, pasar por encima a la otra persona, aplastarla y devaluarla y destrozarla. Entonces hace un daño social tremendo. Pues eso es lo que se denomina conducta antisocial. Por supuesto, los que ya son psicópatas, sin ningún tipo de mundo emocional en absoluto, solo el cognitivo e intelectual, el psicópata solo le interesa aprovecharse de los demás para sacar los recursos que necesita para sus ambiciones, y a la par, en cuanto pueda, destruirlos, porque pueden ser posibles rivales, porque son personas que a priori brillaban más que él, por eso se ha acercado, porque son personas en un trabajo, por ejemplo, que los trabajos en el moving se da muchísimo esto, alguien que es brillante psicópata se va a acercar, se va a hacer el amigo, va a aprender todo lo que pueda y en cuanto vea que le puede pasar por encima, le va a pasar y no solo eso, sino que lo va a destrozar. Le va a humillar públicamente, lo va a difamar, le va a destrozar en su entorno laboral y si puede le va a dejar en mal lugar y va a destruir su trabajo. Entonces, fijaros que hace un daño social tremendo los psicópatas. Hacen un daño tremendo. Esto es lo que se llama conducta antisocial. Entonces, esta pregunta que me hacía este querido suscriptor, querido o querida suscriptora, el narcisismo o conducta antisocial. Conducta antisocial es cuando se genera un daño social, ya sea a un solo individuo en una relación de pareja o de una madre a un hijo, o de hijos psicópatas o narcisistas con sus padres. Si están generando un daño a un solo individuo, digamos, igualmente es una conducta antisocial, porque están haciendo que ese individuo socialmente esté incapacitado, esté mal. Entonces es conducta antisocial. Por lo tanto, el narcisismo o conducta antisocial no van en paralelo. A mayor grado de narcisismo, mayor es la conducta antisocial porque mayor daño generan a la sociedad. Espero que con este vídeo os quede más claro qué es lo de la conducta antisocial. Como en todos estos casos de psicópatas y narcisistas está lo histriónico, lo que se ve, lo que es visible como un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador y cosas así, como la parte encubierta en las relaciones personales, en los trabajos, encubierto donde nadie lo ve, pero hay un depredador emocional que está generando un daño enorme a esas personas y eso también es conducta antisocial. Espero que de esta manera lo entendamos todos un poquito mejor. Y nada, ya sabéis, como os he dicho al principio de este vídeo, que podéis encontrarme en www.escuchaconamor. Si es la primera vez que llegáis a este canal y os gusta el contenido, pues podéis suscribiros, dar a un like y bueno, si dais a la campanita de notificaciones, pues también os llegarán los vídeos que siga publicando. Y que espero de todo corazón veros en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Chao!